Hoy cruzaremos los límites entre la razón y el delirio. Esto es Espacio Incierto, un lugar donde las preguntas son mejores que las respuestas y lo misterioso se siente en casa. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Espacio Incierto. Hoy tenemos un capítulo muy intrigante. Hoy vamos a estar hablando de los monstruos, pero antes de hablar de los monstruos, quiero nuevamente agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en nuestros canales, en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram, en X. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por ver estos videos, por hacerse parte de esta sala virtual de conversación. Ha sido muy interesante ver esos números crecer y crecer, así que muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a estar hablando, como dije, de monstruos. Vamos a tener unos monstruos intrigantes. Vamos a estar hablando de Kraken. Vamos a estar hablando de Behemoth, de Leviatán. Vamos a estar hablando de un monstruo surafricano que se llama Grutslang. Y a pedido del público, gracias a los comentarios de uno de nuestros seguidores, Juan Jiménez, vamos a estar hablando de el chupacabras. Juanito Así Jiménez. Sí, señor. Y como siempre, desde Montreal, Canadá, estamos con Fabio. Hola, Fabito. Hola, queridos oyentes. Hola, Guille. Hola, César. Esperamos que este capítulo sea del agrado para todos. Sí, señor. Y como es habitual también, desde Kamouraska, Canadá, César. Hola, Cesarín. Hola, muchachos. ¿Cómo van? Bien, César. Muchas gracias. Bueno, entonces, prepárense, pónganse sus cinturones, porque este viaje está comenzando acá en Espacio Incierto. Hoy hablando de los monstruos. Bienvenidos todos. Bueno, entonces, como es habitual, demos una pequeña definición de qué es un monstruo. De acuerdo con el diccionario, la palabra monstruo viene del latín monstrum, que significa prodigio o advertencia. Interesante. Qué raro. Un monstruo es un ser imaginario de naturaleza antinatural o aberrante, cuya presencia provoca espanto, fascinación o repulsión. Son criaturas descritas en mitos, leyendas y relatos populares con formas desproporcionadas o híbridas, ya sea mitad humano, mitad bestia o mitad de un animal o mitad de otro animal, son colosales o deformes. Esa es la definición de monstruo. Así que yo creo que para poner esto a andar, arranquemos con los monstruos que trajimos para este capítulo. Fabito, Bueno, ¿qué monstruo tiene usted hoy? bueno, listo. Bueno, voy a comenzar yo. Ya le tocó. Hágale sin miedo. Bueno, Listo. hagámosle. No. Bueno, como siempre, nosotros estamos investigando sobre cosas misteriosas de otros países, pues esta vez me voy a Brasil. Brasil, Zil. Ronaldinho. En esta ocasión voy a hablar de la mula sin cabeza. ¡Oh! Exacto, ma. Hoy, bueno, voy a, perdonen mi portugués, pero voy a hacer la introducción pequeña en português. Você fala português? Oui, un peu, ok. E responder em francês, né? Bueno, a lenda da mula sem cabeça conta a história de uma burrinha de cor preta ou marrom que, em lugar de cabeça, tem uma tocha de fogo. Ya me sentí en el carnaval de Río, weón. Está para que le ponga una tanga y baile ahí en esas carrozas. Y carnaval de Río del Río Bogotá.
cómo se dice la capital de Brasil? ¿Río de Janeiro o Río de Janeiro? Brasilia. Bueno, tiene- Nos iba a joder, nos iba a joder. Bueno, Casi bueno, caen, casi caen. Una vez se bueno, le hizo un brasilero y cayó. Uy, sí. Es decir, porque uno dice ¿Río de Janeiro o Río de Janeiro? Entonces les gusta como Rio de como- Janeiro. bueno, en esta ocasión, bueno, nos vamos a Brasil. Pues este es un monstruo, pues obviamente es una mula sin cabeza, es del folclore brasileño. Pero originalmente no es brasileña, es traída como probablemente de Portugal, sí, como todos estos viajes, sí, pero pues básicamente es un burro que tiene herraduras de acero, sí, Mm. y relincha tan fuerte que se puede oír lejísimos, a kilómetros, sí. Ok. Se dice que esa mula corre por bosques, campos, asusta a los niños, a las personas, a los animales, ¿sí? Mm. Pero entonces la historia del folclore brasileño tiene diferentes versiones. Por ejemplo, una de ellas, o sea, que cómo se originó esta mula, Mm. es cuando una mujer se acostaba con su novio antes del matrimonio. ¿Sí? Decía que se podía convertir en la mula sin cabeza, quedaba hechizada y se convertía. ¿Sí? Como saben, esto también es una leyenda urbana, esto tiene relación directa con las tradiciones familiares, como para controlar las relaciones de las hijas, ¿no? Sí. La otra versión es que también involucra a una mujer, pero que tuviera como una relación romántica con un sacerdote. Sí, sí, y ese también se castiga convirtiéndose en la mula sin cabeza. O sea que las mulas obviamente siempre son mujeres. Sí, exacto. Y pues bueno, esta es igual, o sea, como pretendía como intimidar a las mujeres para que no se metieran con los sacerdotes, ¿no? Mm. Bueno, según el cuento brasilero, sí, esto pasaba los jueves por la noche. Sí, no sé por qué los jueves ahí, por ejemplo, la vieja estaba con el novio tal, pero el martes, pero ya el jueves se transformaba, ¿sí? Es que de dónde sacan esos cuentos tan raros, No, no? no Porque sé, son locos. un jueves, ¿Será o por sea, Semana Santa? ¿Será por Semana Santa o...? Sí, no, de pronto puede tener relación. o Bueno, el puede caso era que, irse el viernes de rumba como mule. Sí, bueno, el claro. caso era que o sea, el jueves se transformaba y en lugar de cabeza, entonces tenía una llamarada, ¿sí? Tenía fuego que salía desde el cuello, ¿sí? Y empezaba a correr por todo lado, ¿Era por una todo llama o una mula? una mul- y marica, toda la noche, jodiendo por todo lado, asustando a todo el mundo, y galopaba, tenía que galopar por 7 pueblos, o también visitar 7 parroquias cada noche. Y, y cuando el gallo cantaba 3 veces, la vieja volvía a la normalidad, pero sí cansada y herida y todo eso. O sea, como un hombre lobo, pero una mujer mula. Exacto. Sí, como La- que toda la noche así por la mañana se despierta con sangre y cosas. sí, esa historia también tiene otros nombres, ¿no? Por ejemplo, en Argentina se llama Almamula. El Ok. me Y mula. el- Vámonos sin cabeza. Venga, pero tiene, pero es igual, lo mismo, es la misma historia. Sí, sí, es la misma historia, es igualita. También tiene otros nombres como mula ánima, tatacuña o mula frailera. No sé Mula qué. Imagínate. por ahí. Sí. Entonces, lo que vemos ahí, y es lo mismo que vimos en las anteriores leyendas urbanas, como, como para evitar hacer algunas actividades que son malas o sea, para la sociedad, ¿no? Mm.
Interesante. Y sí, el tema de los monstruos está bien ligado con las leyendas urbanas, ¿no? Porque pues a la final son animales mitológicos o imaginarios que entran en la cultura popular y sirven para dejar como una lección a la gente para que no hagan las cosas o si no se transforman en monstruo. Oiga, qué Aunque la, interesante. aunque la primera vez que yo escuché el nombre, yo dije, es como una contradicción, porque en Colombia le decimos a la cabeza mula. ¿Te acuerdas? Le pegué en la mula y uno dice, en la mula sin cabeza, uno dice, pero ¿cómo así? Mu- Cabeza La sin cabeza. mula, la mula san mula. La mula es la mula. O la mula La- de la mula de cabeza. Se puede sacar una canción, la mula san mula. O no, o no dejarlo, o no O mejor dejarlo, no la saquemos, güey. Dejé Sacamos así. y la bueno, dejamos como un monstruo. Oiga, Ya. bien interesante, Fabito. ¿Hay algún otro país donde la narren o la identifiquen? me pareció escuchar que también en México, pero no, principalmente es en Brasil y es Sí. traído de Portugal. ¿No? Esto sí no lo había No, oído, la verdad. yo tampoco. Bueno, muchas gracias, Fabito. Vea qué monstruo tan interesante. Muy bien. Bueno, Cesarín, qué monstruo, qué monstruo. Qué mo- Gracias. Cesarín con mucho swing, qué monstruo. Monstrazo. Monstrazo. Pero era hablar del monstruo, Sí, era hablar, era hablar del monstruo, no ponerlo en video. la mula, yo que soy bien cabezón. Si yo La fuera así, remúsica, ¿ves? una llama la hijo de La remula sin cabeza. la requete mula sin cabeza. Bueno, yo precisamente me puse a buscar también sobre monstruos y yo dije, bueno, voy a buscar unos monstruos raros, porque pues uno siempre está acostumbrado pues a Pie Grande. ¿Se acuerda que del video de Pie Grande que va caminando y así como así? Sí. Creo que tenía un reloj en la mano. De esos hasta salen los Simpsons. Entonces yo dije, voy a buscar monstruos raros de los que yo no haya oído. Me ganó Fabio con la Remula mula. sin cabeza. La mula sin cabeza. Sin cabeza. Bueno, encontré uno que es bien, pues es raro. Se llama Behemoth, con H, intermedia. Behemoth. No es Baphomet como el otro podcast, es otra Parece cosa. diabólico, parece como un nombre diabólico. Sí, de hecho es un monstruo antiquísimo porque sales como en cosas de la Biblia y del Antiguo Testamento y cosas también de las religiones de esa época. Es bastante antiguo. Le dicen Behemoth, Bahamut o Behemoth, ¿sí? De hecho la mencionan en la Biblia. También la mencionan en el libro de Enoch. Ustedes saben cuál es el libro de Enoch. Tiene como Así que es uno de los libros apócrifos, ¿no? Mm. Ujú, son como evangelios que no son aceptados, pero un día tenemos que hablar de eso, tiene un montón de cosas rarísimas. Sí, sí, sí. Sí, a mí sí me gustaría hablar de exactamente de los libros del Mar Muerto. Un Sí, día eso, vamos a- Metámoslo en esos- la lista de capítulos. exacto, eso es buena idea, porque yo me puse a leer un pedacito y ese coso es loquísimo, trae un montón de vainas raras, como decimos. Bueno, Em, bueno, hay mucha gente que dice que, bueno, se conecta como con algo extremadamente poderoso, porque dicen que fue creado, pues, precisamente él y otra, que es la segunda historia que voy a contar después, son personas, están ligadas, ¿sí? Y em, la representación o el monstruo que vamos a ver en la fotografía es raro, porque todo el mundo dice que se parece a un hipopótamo. ¿Sí? O sea, yo nunca había visto un monstruo que fuera como hipopótamo, porque, bueno, si uno se fuera a pensar de hipopótamo, ya parece un monstruo normal, ¿sí? O sea, sí. Ujú. así como está, ya parece monstruo. Pero tiene ciertos rasgos que no son parecidos como un rinoceronte con hipopótamo, ¿sí? Ujú. Pero hay gente que dice que también hasta pudo haber sido un dinosaurio.
Ok. sea, así de vieja es la historia. ¿Sí? Ah, o sea, encontraron un fósil y dijeron, esto es como un behemoth. No, con la descripción que dan, hay gente que dice, es que esas descripciones son un poquito, ahorita vamos a leer la descripción rápidamente, hay unas descripciones que son como muy vagas, ¿sí? O a veces están mal traducidas con el tiempo, y uno al final no sabe. Entonces, este dice que puede ser un hipopótamo, un rinoceronte o hasta un dinosaurio, ¿sí? Y ahí dice que, por ejemplo, dice que entre ellas su cola podría compararse con un cedro que se mueve. Y de todas formas, la cosa también es que se dice que como las personas antiguamente no tenían conocimientos de paleontología ni nada, pues, o a veces también uno veía, eso nunca más me puse a pensarlo, uno ve los animales desde lejos. O sea, no es como ahorita que uno dice, uno ve la foto del hipopótamo bien tomada y uno dice, ese es un hipopótamo. Antes uno no se podía acercar, o sea, y lo veía un ratico. Sí. Entonces, habían tergiversaciones de las cosas, entonces no se sabe bien qué es, ¿sí? Entonces, Behemoth aparece mencionado en la Biblia en Job 40, 10, 19, por si quieren leerlo, junto a otro monstruo que se llama Leviatán, que es el de la segunda historia. Ok. Entonces, supuestamente se muestra como un monstruo que tiene fuerza y sabiduría, ¿sí? Pero también hay otras características que dicen que puede parecer un cocodrilo o hasta un dinosaurio dragón. Entonces, yo no sé, eso ya se vuelve como un hipopótamo, rinoceronte, dinosaurio, dragón. ¿Quién sabe qué será esa joda, güey? Al final todo el mundo anda como loco. Hay como una representación, pero pues obviamente es pues de la imaginación del artista. Y pues ustedes saben que eso tiene mucha relación también con los egipcios, ¿no? Entonces, los egipcios ustedes saben que tienen mucho cuento con los cocodrilos, con los hipopótamos. Los hipopótamos son peligrosísimos. O sea, uno Sí, los sí. ve bonitos y gordos, pero son matan, La de tasa gente. de mortalidad creo que en África es más alta de hipopótamos, causada Ujú. por hipopótamos, que por los mismos leones. Oye, es que los hipopótamos son muy violentos, o sea, entre ellos se atacan todo el tiempo se están mordiendo y casualmente ayer escuché ¿Lo como, mordió uno? no, 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 que ellos tienen la piel medio delicada, ¿sí? Y sudan, tienen como un líquido que parece un sudor rojo, pero es antiséptico, por lo que ellos, sí, o sea, naturalmente, como, no sé, la naturaleza dijo, estos siempre se están agarrando, siempre están cortados, bueno, que el sudor les cubre esa vaina al menos. Sí, sí, que ellos son los que también se queman, ¿no? Sí, 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 Pues, ese sudor también los protege del sol. sí. Y es que yo me imagino que, digamos, en esa época, cuando encontrarse un hipopótamo era ya me morí. O sea, ya bailas, Pues Y son rápidos, ¿no? sí, eso es lo peor que uno los ve gorditos y corren en forma. Aunque yo vi uno en un solo con hace poquito que fue a Ontario y es como uno enano. O sea, es como una versión chiquitica, así como si uno la cogiera de la esquina y le hiciera chu. Sí, hay diferentes tipos de hipopótamos. Nosotros también vivimos con mi familia acá en Melbourne, en el zoológico, y son imponentes esos animales, son Sí, gigantes. no, en esa finca que tenía Pablo Escobar, que se Ah, convirtió en, Sí. en un sitio turístico, hay hipopótamos que viven naturalmente ahí en el... Escaparon, ¿no? Que los Sí, querían matar. sí, son, son de es los pocos hipopótamos que viven fuera de zoológicos, fuera de África, están los colombianos. Vea usted. ujú. Ah, bueno, listo. Les cuento así como para que se vuelva más rara todavía la historia. En el libro de Enoch otra vez, es que estos libros son muy, muy, muy raros. Dicen, y en ese día se separarán dos monstruos, una hembra llamada Leviatán, que es la que vamos a ver después, que morará en el abismo sobre donde emanan las aguas, y un macho llamado Behemoth, y ocupará con sus pechos un desierto inmenso llamado Dandai. Quedamos igual, güey. Eso no se Pero ese entiende. es donde se nombra pues los dos.
Adicionalmente dicen que que las dos, Behemoth y Leviatán, después vamos a hablar de Leviatán, son enemigos que se enfrentan al principio de los tiempos y tienen que ser destruidos por Dios antes de que acaben con su creación. O sea, supuestamente esta es como una representación, yo no sé si es como un yin o un yang o algo así, pero son unos monstruos extraños. Hay también otras representaciones hay otras descripciones que dicen que se alimenta de hierba, bla, 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 bla. Bueno, el cuento es que al final me pareció re raro porque no se sabe si es hipopótamo, rinoceronte, elefante, cocodrilo o dinosaurio. No, Y no, 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 pues es que, por ejemplo, yo vi un dibujo antiguo, como de la época medieval, que mostraba una jirafa, güey. O sea, y no me parecía ni mierda una jirafa. recuerda que les ponen los ojos así como los humanos Sí, enfrente y son todos los... os he visto también los que son como leones pero tienen cara de persona que uno dice, uy, ¿qué es eso? Sí. Oye, pero entonces ¿es un animal mitológico o es un animal o Es que ese es el cuento, porque se nombra, de hecho no solamente se nombra en la Biblia, se nombra también en otros escritos antiguos. no? Y no se sabe, o sea, básicamente es como una representación de poder. Lo extraño es que tiene también su contrario, que es Leviatán. Y No, no se sabe si en realidad era, era como un dinosaurio. O sea, la gente dice que es tan antiguo que es como un dinosaurio. ok, Pero pues es un monstruo antiguo y yo nunca lo había oído, la verdad. Entonces, tampoco. eh, Bueno. bueno, cuando veamos pues, ahorita que vemos la imagen, yo creo que con esos monstruos así uno se puede imaginar de cualquier forma que sean, porque Ujú. ninguna idea. Listo, Bueno, Guille. es Ahora cuéntanos tu interesante. historia. Bueno, el monstruo que yo voy a traer hoy, o el primer monstruo del que voy a hablar, es, nominado por uno de nuestros seguidores, Juan Jiménez, al quien le damos muchísimas gracias. Y para todos, nosotros leemos sus comentarios si tienen algún tema, alguna eh, animal o cualquier cosa que quieran que nosotros hablemos acá en el podcast, pónganlo y nosotros los estamos leyendo y los estaremos comentando en el podcast. Del monstruo que voy a hablar yo es de El Chupacabras. El Chupacabras, que fue tan famoso en los años Ah, 90. perdón, pero El ese yo cuento nunca del lo he Chup, escuchado. menos mal lo traje a colación a espacio incierto Yo creo para que, poder hablar. yo creo que usted tiene hasta merengue, salsa, bachata, de todo. Pues bueno, todo arranca en el año 1995 en Puerto Rico. Allá es donde arranca el mito del chupacabras y apareció como reportes de gente en los campos, especialmente en el pueblo de Canóvanas, en Puerto Rico. Los campesinos empezaron a encontrar animales muertos, eh, sin sangre, con perforaciones, como si fuera un vampiro, haciendo Eh, conexión con nuestro capítulo de vampiros. o sea, y las últimas palabras, me chuparon, ¿no? Sí, una cabra, Bueno, no eran animales, no hablaban. una mula sin cabeza, No fue. no fue. Bueno, en el pueblo armaron patrullas, salieron a buscar a ver qué era lo que había pasado. Se Un, posó millón un millón de dólares de patrullas antichupacabras. Así. sin foto porque no sabe qué era. Entonces se empezó a popularizar la historia del chupacabras. El nombre viene de un comediante, Silverio Pérez, que en una entrevista de radio le dio el nombre de chupacabras y se volvió tan popular que la gente lo adoptó y así es como se reconoce Sí, digamos, a nivel ya mundial. Yo sí, no yo sabía he que. visto, en Estados Unidos se llama el chupacabras. Sí, En wow, Brasil, el chupacabreño. chupacabras. Chupacabreño.
Bueno, en el año 95, perdón, el año 96 hizo explosión mediática, todo el mundo empezó a hablar del chupacabra, salió en CNN, en español, en Univisión, en Telemundo, pues todas como cadenas estadounidenses de habla hispana, y eso lo viralizó. A pesar de que en esa época no había redes sociales, la televisión satelital y la televisión por cable fue la que expandió la historia del chupacabra. Llegó a la BBC, New York Times, The Washington Post, así que eso se volvió viral. Me hizo acordar de la época de las parabólicas. Sí. No había como una relación o una descripción clara de qué era el chupacabras, pero decían que era como una especie de alienígena con picos en la espalda que atacaba a los animales, solo atacaba a los animales, les quitaba, como dije anteriormente, le chupaba la sangre, pero no se los comía. Después de que se volvió mediático, empezaron a encontrarse historias similares en México, Costa Rica, Panamá, toda la zona Caribe. Y empezó eso a generar como una especie de cacería colectiva. Todo el mundo salía a ver qué había pasado con el chupacabras, dónde había chupacabras, aparecían más animales, la gente decía que los había visto. Con el tiempo, la historia llegó a Sudamérica, más o menos por el 98-99, y reportes en Chile, Argentina y Brasil. Lo interesante es que saltó al sur de Sudamérica. Mm. Y se llamaba igual. Se Todos llamaba igual en Latinoamérica, se llamaba igual, sí. El ¿O no? chupacabras. Sí, Todo el pues, mundo se empieza a decir que eso era el chupacabras y que el chupacabras era el que les estaba matando a los animales. Se eso que popularizó el chupacabras. llegó borracho tarde. El chupacabra, yo. En el año 2000, la historia llegó a Estados Unidos. Pasó el borde y empezaron a hablar del chupacabras también. Sin embargo, empezó a cambiar la forma del chupacabras. Ya no era estilo alienígena, sino como una forma de perro, de lobo mutante, también con espinas en la parte de atrás. Y empezaron a encontrar evidencias. La gente empezó a ver fósiles de chupacabras, a haber visto el chupacabras. Y cuenta la historia del chupacabras que esas evidencias del chupacabras eran más relacionados con eh, cuerpos de perros con sarna. Pero Ah, pues sí, yo vi eso. Eh, obviamente con la historia y la histeria de la gente, pues cualquier animal que no fuera eh, muy bonito, que digamos, eh, era el chupacabras, eso no había nada que hacer. La historia se volvió un icono cultural, definitivamente. History Channel hizo documentales del chupacabras. y ya Se hay una hizo- película. ¿Así? Sí. Sí, yo la vi. Tiene 8 estrellas. Fabio me molesta que Me miren, imagino. yo me veo todas las películas hacían malas, ¿no, Fabio? Sí, sí, sí. Me encantan las malas, es así como King Kong contra Godzilla, Chupacabra, precisamente, esa me la vi y muy chistosa. No, pero King Kong contra Godzilla es buenísimo. Es chévere. Porque, ay, King La Kong, nueva versión, ¿no? La nueva versión, no esas que es como unos muñecos ahí que se agarran. Fabio se puso ahora, es que lo puse a ver la de Japón del 1950 y algo. Ah, sí. Hubiera sido chévere como King Kong contra el Chupacabras. Sí. Bueno, pues esto se viralizó y se popularizó y se metió tanto en la cultura popular que casi empata a Bigfoot, al Yeti, a, digamos, esos monstruos famosos. Cada cultura y cada país, digamos que lo asimiló y lo adaptó a su propio folclore Ujú. y pues se volvió global, salió en Los Simpsons, salió South Park, Mira, en los salió en archivos secretos X. los En los archivos archivos secretos secretos X. X.
Sí, no, Pero, yo no pero viví. raro es que es relativamente, digamos, joven. O sea, porque precisamente, por ejemplo, bueno, peor que la mía, que es de miles de años, o la de Fabio, que de cientos de años. Este es jovencito, es millennial, el chupacabra. Sí, de Exactamente, los 90. Es un 90 chupacabra millennial. en la era de los noticieros, en la era del inicio de la tecnología global, donde se habla de una cosa y se sabe alrededor del mundo en cuestión de días, pero tal vez eso fue lo que hizo que esta historia se popularizara tanto. em, es que precisamente en esa época todo se estaba globalizando a nivel a nivel Mm, mediático. Información. De Ujú. información, exactamente. Digamos que la gente hablaba y contaba su historia. Lo interesante fue cómo se popularizó durante, entre tantos países y la gente terminó dándole un nombre a ese fenómeno. Pero bueno, saber que en tiempos modernos también podemos estar hablando de monstruos que se vuelvan populares es bien interesante. Sí, está bien, bien. Ah, bueno. Ahorita Ese debe ser un chupacabras adolescente, 95. No, no, ya tendría 30 años, ya lo ya, pusieron a trabajar. Tiene que ya debe comer. estar pagando pensión, debe estar así. Me cayeron las espinas, estaba vuelto mierda. Tiene, tiene artritis. Bueno, No puede pero chupar ya, tan se le cayeron los Al colmillos. chabón. bueno, Tiene- ahora me voy a transportar a Uy, la mitología nórdica. Uh, Uh, Esta es una criatura marina. Se llama el Kraken. ah, Es muy conocido, ¿no? que no es el grupo musical, que es bueno. Ah, sí, su vestido de cristal. Sí, eso es chévere. Vestido. Esa canción es chévere. Sí, luego tendremos que hablar como de grupos de rock o las canciones que nos han gustado más. Bueno, Ujú. sí, pero señor. bueno, el Kraken viene de la mitología nórdica y lo describen bueno, así como César también había dicho, de diferentes animales, como un pulpo, un calamar gigante o una medusa gigante. ¿Sí? Ujú, Y emerge de las profundidades y ataca barcos y se come a los marineros y de todo. ¿Sí? Bueno, estas historias, es obvio que nacen de algo que ha pasado, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que sí existen calamares gigantes, Sí, sí. pero en que grandes profundidades. sí que, o sea, son muy difíciles de conocer porque viven en las profundidades, de vez en cuando salen y pues sí son de verdad grandes, o sea, son más o menos de 45 metros de... De hecho, pelean con cachalotes. Ah, sí, 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 exacto, pelean con cachalotes. Así de grandes. Eh, bueno, este Kraken es la forma, como en un artículo definido de krake, que es una palabra escandinava, Ujú, que significa como animal enfermizo o algo retorcido, ¿sí? Algo así raro. ¿Sí? sí. Pero pues, o sea, como retomando el tema de que es basado como en algo real, se puede asociar como al Architeutis dux, que es una especie Oh, de ella la cogió también de uno como yo. Sí, menos mal lo dijo Fabio. Sí, sí, a mí me da Lo tenía como que en la ese, punta de la lengua. ese es el calamar gigante. Sí, Esa es la- el calamar gigante, pues no se sabe mucho, pues por lo que les digo, pero pues es un cefalópodo, ¿sí? De, hay varias especies, ¿sí? De las que se conocen, y es gigantesco, ¿sí? ahí el nombre. Sí, hay por ejemplo una historia que ahí cerca donde vive Guille, en 1887, en una playa de Nueva Zelanda, encontraron un cadáver de uno de esos, que medía como 20 metros. 20 metros esa vaina. ¿Sí? no, Bueno, ahí, ¿hace eh, cuánto? ¿Eso, Fabio? ¿Hace 1887, ah, hace
Uy, claro, y además esas historias son como de marineros, me imagino, obviamente, son pues historias Sí, de mar. Y pues también uno, digamos, usted puede ver un calamar grande, digamos, de unos 20 y punta de metros, pero usted puede pensar que la mitad está por debajo, o sea, puede imaginar, y eso es, no. Sí, es que precisamente hay un novelista danés, ¿sí? Que se llama Pontoppidan, ¿sí? Y en las novelas el man, por ejemplo, lo describe así. Es del tamaño de una isla flotante. Se decía que el dorso de un kraken adulto tenía una longitud de 2,4 kilómetros. Ush. Y, y en ese mismo cuento, o sea, la forma en la que mataba o atacaba era como sumergirse rápidamente y formaba un remolino. ay, ya le tengo un paréntesis ahí, Fabio. Usted vio que los tipos de Piratas del Caribe sacaban al Sí, Kraken, la de Johnny Depp y toda esa cosa, y los manes lo hacían así, sí, el, exactamente. oh, lino, O sea, ya, lo sacaron de esa novela de Pontoppidan. se bien. Sí, o sea, más que aferrarse como al buque, él daba vueltas y se hundía rápido y formaba un remolino gigante. Y ahí se iban todos. ¿Sí? Bueno, también ustedes saben la famosa frase, ¡Liberen al Kraken! ¿Sí se Mm, acuerdan? sí. Sí, esa, esa que fue famosa por Furia de Titanes, que lo hicieron en las dos películas, ¿no? En la de... La antigua que hacían los de- muñequitos, los esqueléticos en cuadro a cuadro, sí, y en la nueva que era con este de Avatar, sí. sí. Sí, esa antigua de Furia de Titanes que fue de 1981 y la nueva de 2010, los dos dicen, ¡Liberen al Kraken! Y, y ¿saben qué, amigos? Podemos utilizar esa frase cuando queremos mostrar la idea de liberar algo peligroso y pues No, es cuando, cuando ¡Liberen a a Fabio para que diga su historia. ¡Liberen a Kraken! Sigue Fabio con la historia, liberen al Kraken. Pero creo que el Kraken tenía también que ver con, no sé si es con Hades o con Poseidón. pues en realidad puede parecer como el mismo personaje, pero originalmente es de la mitología nórdica. O sea, hay Mm, unas historias ahí también con Thor y otro monstruo marino que pelean ahí en Asgard y toda esa vaina, pero pues eso es tema de otro capítulo. sí, porque es que De- precisamente yo me he dado cuenta que, bueno, me imagino que mucha gente también, que las culturas comparten ciertas cosas, pero las cambian un poquito. Mm, Sabes que, por ejemplo, la mitología griega tenía pues los dioses y la romana era más como por planetas. mm. Entonces, digamos, porque, por ejemplo, la película que habla Fabio es de mitología griega, sí, porque está, no es Prometeo, no me acuerdo cómo se llama, el de Perseo. 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 Mm. Y esto es griego, obviamente, es completamente griego, y dicen, liberen al Kraken, pero el Kraken, o sea que el Kraken, bueno, puede nadar donde quieran, pero el Kraken en ese momento estaría en el Mediterráneo. Sí, exacto, es muy raro ahí. Sí. Pero bueno, No, si y, ustedes quieren, o sea, saber cómo la representación, cómo atacaba el Kraken de verdad, sí, como dice César, en la película Piratas del Caribe se puede ver cómo ellos hicieron la investigación y dijeron, bueno, utilicemos el modo de ataque para que se vea más increíble esta escena. Mm. y la cosa que yo iba a decir era que siendo pues la historia como la cuenta Fabio que arranca con una mitología escandinava, yo pensé que de pronto era más hacia el norte del planeta donde las historias iban a ser concentradas, pero vea que llegaron hasta Nueva Zelanda, o sea que lo que sea que esté andando por ahí el Kraken viaja por el planeta desde el norte al sur. Sí, no, es que todos esos animales de las profundidades están presentes en todos los mares, ¿sí? Y pues viven todo el tiempo allá, por eso es que no se sabe mucho de ellos. De vez en cuando salen a la superficie o mueren y la corriente los Películas. Mm. Claro.
Sí, no, lo que pasa es que obviamente pues ya se sabe que no se sabe mucho sobre el océano, o sea, digamos la Mm. fosa de las Marianas que es súper profunda o el punto Nemo, hay, digamos, precisamente entre lo que es Australia, bueno, y la costa este, que es todo el Pacífico y América, esa vaina es, o sea, quién sabe qué haya por ahí. La otra vez también vieron un tiburón que parece que tiene como 500 años en la Uy, Antártida. Lo que no. dice Guille, de pronto el Kraken está ahí que da vueltas y pum, el Kraken sin cabeza. Kraken sin cabecilla. Krakenceño sin cabeceña. Listo, Oiga, entonces, sigamos. Sigamos, que esto está interesante. César Inciño. Liberan al Kraken de César con su historia. Ya que estamos hablando de aguas. No, mentiras. Ahora voy a hablarles. Aguas, aguas. Sabía que eso se decía porque antes botaban el agua del baño desde arriba, ¿no? Entonces decían, aguas, aguas, para que no le fuera a caer a uno pues, ¿Las las aguas? cositas, las aguas, sí. Bueno, continuando con el otro porque, pues, me pareció muy raro ese, pero resulta que quedó pegado uno que se llama Leviatán, que Ujú. como decía, a veces lo relacionan con un demonio o algo así. ¿Por qué lo digo? Salió porque, hablando de Behemoth, el otro, porque Behemoth es como más de tierra, como su contraparte, digámoslo así, es Leviatán. Es de la misma época. De hecho, viene del hebreo liguatán o enrollado, ¿sí? Este también es una bestia marina, ¿sí? Pero no es pulpo, digamos, bueno, no es calamar, sino que es más bien como una serpiente marina gigante. O sea, básicamente es como un dragón, como las bolas del dragón, esas que tienen así como. Bueno, piense mal, Guille. Digo, hablo del cómic. Sí, sí. Esa referencia. Las del dragón, yo qué cool. Sí, no. Entonces, es una bestia marina gigante, narrada en la Biblia otra vez. Su creación por Dios se encuentra en el Génesis y Job y describe su aspecto físico como semejante a un dragón. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo, como de una olla o un caldero que hierve, su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Es decir, básicamente la descripción del dragón. O sea, el dragón como se conoce, como uno lo ve en la dinastía Ming, Qing, todos esos de China. Eh, pero hay algo extraño en los cultos, no sé si pueda decir satánicos, si algo me pone en el pi, ya lo dije. Se considera uno de los demonios principales que conforman la Trinidad demoníaca con Lucifer y Belial. ¿Sí? Ujú. Entonces, es como que lo chistoso es que el otro mostrico que hablé antes es como el tiempo de este, entonces como decía la contraparte, como que uno es el bueno, otro es el malo, pero que los dos son monstruos. ¿Sí? Entonces, em, es extraño porque supuestamente los dos se pelean, pero al final no pueden existir ninguno de los dos para que las cosas puedan estar, digamos, bien en la creación. Dicen que según Job 8 los magos podrían resucitarlo, porque ya lo mataron supuestamente, no es así como dice un jueves. Necesitaban No, las Dios, del dragón. Pues lo sí, resucita. pero Dios lo aniquilará definitivamente al fin de los tiempos. Su descripción más detallada dice, y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y a Leviatán. Sí, es algo extraño. Y a Leviatán, o sea, tiene su parte especial. De hecho es chistoso porque hasta los relacionan con Adán y Eva. O sea, es que a mí no sé, a mí me interesan mucho estos cuentos antiguos porque es que están dados a tantas interpretaciones y yo me imagino, imagínense, es como un teléfono roto que ya hemos hablado. Imagínense hace miles de años, si en 2 meses ya hay chisme, imagínense miles de años cómo puede cambiar, digamos, la historia Sí, original. De hecho, lo interesante es que son
son historias, es decir, no es, este no pinta ser como una historia popular, digamos, como el chupacabras, que fue que el campesino vio esto y de pronto pues esto ya, digamos, es parte de la escritura, es parte de la creación, es un tema importante en la cultura popular. Y pues obviamente de historia a historia tal vez va cambiando, pero es un tema importante. Claro, y además que es como una mezcla entre lo que dicen, yo creo que también, no sé si los antiguos habrán sabido la existencia de dinosaurios o habrán de pronto encontrado también un hueso y dirán, oiga, Fósiles, sí, les claro. grandes, fósiles. Pero bueno, hay cosas que dan como miedo. Dice, Dios creó un leviatán macho y una hembra. Ahora salieron dos, ¿no? Entonces mató a la Ah, hembra y le dio, y la dio de comer para los honestos y que si los leviatanes llegaran a procrear, entonces el mundo no podría interponérseles. Ah, no, pero ese no, ahora que usted lo dice, ese no sale como un personaje en esa película del demonio que es rojo, ese, ¿cómo es que se del- llama? Güey, Hellboy, sí. el Hay demonio. un, Ese caga la risa. Sí, el demonio. Hellboy. Sí, en Hellboy creo que hay unos personajes que les dicen Leviatán, me parece. Bueno, tengo que averiguar bien. Tiene toda la razón, porque Los es que mire que postean por miles. porque de hecho Fabio tiene toda la razón porque según el cristianismo, la interpretación cristiana de Leviatán se le considera a menudo como un demonio. mm, Ah, Fabio las tiene ahí claras. Pues. liberen a Un Fabio. demonio asociado con Satanás. Otro punto para Fabio. Bien, chévere. Entonces dicen que hay como una confrontación entre uno y el otro, entre este y entre el que habló primero. Y lo importante, como para cerrar, es que también hay dos cosas que se tienen como en cuando se encuentran este tipo de monstruos, es que uno representa el caos, ¿sí? Y la otra, pues es obviamente pues toda la parte del bien y el mal y la confrontación con el otro monstruo. Y están ligados, uno es el representa una cosa, el otro representa la contraparte y entre ellos se atacan. Lo que pasa es que hay un cuento ahí raro, porque al principio sí es así, sí sería como como lo hablábamos antes, que es como una contraparte, pero después empieza a tener otras connotaciones, ¿sí? Porque al principio, cuando yo estaba leyendo e investigando, completamente ligado a los dos. Y después empieza Mm. como que a Leviatán tener, precisamente porque Leviatán lo que dice Fabio, la gente conoce más a Leviatán que al otro. Y es porque el otro, como representante del caos, empezó a tener como más representaciones y empezaron a tomarlo como referencia o digamos como metáfora para otras cosas. Y se empieza, es que todo se empieza como a desdibujar o a cambiar, Va ¿no? cambiando con la historia. Y Así igual, es. a la hora del té son animales que uno no sabe de dónde salen y pues son historias milenarias que tendrán base en el imaginativo de la cultura popular en esa época y como no hay registro, no hay nada, tiene la libertad Exacto. de cambiar. Pero Y yo sí creo seriamente que lo de los dragones, porque es que los dragones están en muchas culturas, casi en todas. Ujú. Yo creo que la gente encontró huesos de dinosaurio. Sí, claro, pues es Y lo más, sí, es como lo más cercano que conocemos nosotros con evidencia que pueda asimilarse a un dragón. Ujú. Bueno, qué interesante, Cesarín. Yo me fui a investigar al África, a Suráfrica, sobre monstruos, a ver qué hay de monstruos en esa cultura y encontré en Suráfrica un monstruo llamado Grutslang, que Mm. viene del idioma Afrikaans, que significa gran serpiente. Este monstruo también es mitológico en la cultura africana y habla de un monstruo que fue creado al inicio de los tiempos por los dioses, pero que al crearlo, y aún no voy a decir cómo es para que entren en el contexto del monstruo,
le dieron demasiado poder. Fue una mezcla entre astucia y fuerza. Y lo interesante de esta historia es que los animales que mezclaron para crear el Grutzlang fue al elefante y a la serpiente. ¿Cómo hicieron esos manes? Fuerza del elefante con la velocidad y la astucia de la serpiente. Los dioses le dieron mucha fuerza a este animal. Entonces se dieron cuenta que podía ser problemático para ellos. Así que decidieron coger a todos los Grutzland y separarlos. Ahí fue donde se incluyó los pitones y las serpientes y al elefante. Pero uno se les escapó. Y este fue el que creó la leyenda del Grutzland, sobre todo en una zona al norte de Sudáfrica, no, eso es noreste de Sudáfrica, que se llama, a ver si lo puedo pronunciar, Richtveld, en Sudáfrica. Allá hay unas cuevas, hay especialmente una cueva que es donde dice la cultura popular que es donde habita el Grutzland. ¿Qué hace el Grutzland? Cualquiera que se acerque a su zona, o especialmente a su cueva, que la llaman la Cueva de las Maravillas o el Wonder Hole, lo va a atacar, lo va a desaparecer. Dice la Glory leyenda. hole. Wonder Hole. Se queda ahí la serpiente en el Wonder Hole. Bueno, Continúa. gracias por tu intervención, Fabito. Dice la leyenda que acumula tesoros y diamantes. Las minas africanas son muy conocidas por los diamantes. Los Hay, diamantes de sangre. hay parte de la historia que dice que puede ser también para alejar a las personas de ciertas cuevas donde al parecer puede haber diamantes para explotación. Entonces, Eso pasa muy seguido, le meten miedo a la gente para que no vaya ya a robar o a joder, pues. exactamente. Entonces, digamos que la historia se ha popularizado, la historia se popularizó y es muy, muy conocida en Sudáfrica, al punto que fue nombrado en un libro que se llama Where Men Still Dream, que fue escrito por Lawrence George Green, un surafricano. En este libro él cuenta la historia de un investigador, de un explorador que se metió a esa cueva para investigar qué era lo que había ahí y mientras iba bajando empezó a sentir un olor a azufre y que ese olor a azufre se volvía cada vez más intenso. De pronto aparecieron murciélagos que hicieron que se le cayera su antorcha, Su entonces cerveza. no subieran y mientras iba subiendo por el túnel, pues sus ojos se adaptaron a la oscuridad porque dice en el libro que el túnel era tan profundo y oscuro que lo único que podía ver era la luz pequeña a la salida del túnel y que cuando estaba subiendo sus ojos se ajustaron a la oscuridad y pudo ver cómo habían otros túneles interconectados y según él, por ahí era donde navegaba el Grutzland para salir y cuidar su zona. Ya después de eso hubo otras historias que decían que aquel que había bajado sí lo había visto, pero pues, eso ya es, digamos que es interpretación. Pero el libro como tal únicamente habla que esa persona bajó y pudo entender por dónde era que se movía el Grutzland. Pero Guille, una pregunta, ¿el ¿No? Grusland, o sea, es una serpiente grande o es como poderosa? Gigante, es de más de 20 metros de grande. O sea, más grande que una anaconda. Pero espera un momento. Solo queda una, ¿sí? Solo O hay una. sea, queda una. Eso es Ah, Sí. ok. Y esa es la que está. ¿Cómo? Y cuida un tesoro. O sea, supuestamente uno
si se mete a esa cueva, en algún momento de ese recóndito lugar va a encontrar oro, diamantes y vainas Va a ahí. ¿Sí? encontrar unos tesoros. El se- Como en El Señor de los Anillos, que había un dragón que cuidaba el oro de los enanos. Sí, señor. Ah, Eso era en no era en El Señor de los Anillos, sino el en Hobbit. No, El Hobbit, es el Hobbit. siguiente. Sí, sí, señor, sí, señor. de Hobbit. Cuenta también que, pues digamos que la historia la representa sobre la codicia y el poder, pero dice también que si en algún momento alguien se encontrara con un Grutland, la única manera para que el Grutland lo dejara ir era que le dieran diamantes y tesoros, pero pues, ¿quién carga tesoros? No, espérese, yo Sí, leo. o sea, Pero, Eso es como como el cuento suyo de que tocaba llevar dulces por si le aparecía la japonesa esa. Eso no le va a no, tocar sí, plata con dulces, con de todo, no. sí, no, si uno está buscando un tesoro, no anda con diamantes en el bolsillo, o sea, mejor dicho, es Eh, una cosa. eso cuenta la historia. No le echen la culpa al Yo, mensajero. yo no Yo la soy solo hice, un yo no mensajero. hice esa historia. es que usted me exagera. Es que no, yo no le exagero, yo no le Entonces, exagero. digamos que el Grutland queda en la cultura popular como un cuidador de tesoros en cuevas al norte de Sudáfrica. Y si lo encuentran, tengan cuidado, porque los de... Pero Lleva, o sea, lleva de tu, lleva y tu la- diamante, Sí, yo- lleva no, tu diamante por si te encuentras un Grusland en el camino. dicen que por esa cierto, cueva es tan profunda que conecta con el océano. por Entonces, cierto. explorar esa cueva es bien peligroso. Tal vez ahora se pueda explorar, pero pues no hay, en mi investigación no encontré ninguna información sobre la expedición de la cueva. Se la queda viendo. Ah, Bueno, bueno, muy entonces bien, yo Guille. creo que podemos cerrar acá nuestro capítulo de monstruos. Como siempre, hay información de monstruos toda la que quieran. Incluso yo pensé hablar un poco de los monstruos que nos enseñaron tantas cosas en Plaza Sésamo y en los Muppets, Ah, pero eso será cierto. otro capítulo. Sí, Interesante, digamos que ponerlo en el contexto de monstruos que usaron fue monstruos para hacerlos atractivos a los niños y evitar que los niños le tengan miedo a los monstruos. muy Pero bien, bueno, Además eso que, además que un monstruo es algo neutro porque no es ni latino ni gringo, es un monstruo. es un A monstruo, mí, es algo que está ahí. Sí, señor. monstruo latino. Ujú. además, yo siempre me acuerdo de Plaza Sésamo sobre los monstruos que ven dos monstruos y se saludaban desde lejos y decía uno, ven y salúdame que tú estás más cerca. No, tú estás más cerca. Y llevaba así como el metro. Ese era Archibaldo. Ay, Archibaldo, es el mejor. Ese es el A mí mejor me monstruo. Hablando confundió, de monstruos, es el mejor monstruo que hay. ¿Te a acuerdas mí me cuando llevaba confundió Archibaldo que iba y decía, yo estoy acá y tú estás allá. No, yo estoy acá y tú estás allá. Y cambiaba. ¿Ves? Yo estoy acá y tú estás allá. es re filosófico, güey? O la chistosa Yo me cuando confundía más. quiere la hamburguesa pequeña o la grande. Y la pequeña era así. Y la grande era así. Bueno, luego hablamos de los mopeds. Luego en un Ah, sí, eso capítulo hablemos de los mopeds y sí, señor. marionetas. ¿Sabes? Sí. Si podríamos hablar de Pinocho, de los mopeds, de las cosas reales, de esas historias De Alf. que son bien duras. Bueno, Sí, Guille, señor. entonces, muchas Bueno, gracias por tus, gracias César, gracias Fabio por esos cuentos. Oye, es un monstruo. ¡Liberen al Kraken! el Kraken de Fabio, el Kraken de los podcasts. Bueno, señores, Ahorita muchísimas gracias. Bueno, ahorita que cerramos el bueno, podcast. Guarden al Kraken. Guarden el Kraken hasta la otra semana porque es muy cansón. Guardemos este Kraken y estaremos listos para un siguiente capítulo. Nuevamente, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, en X, en Instagram, en Facebook. Visítenos en nuestra página web www.espacioincierto.com. Ahí tendrán acceso también a nuestros videos y a nuestros podcasts. Muchísimas gracias y nuevamente desde Kamouraska, Canadá,
Cesarín, muchas gracias, mi hermano. Qué historias tan interesantes. Con mucho gusto. El monstruo del Desde vallenato. Montreal, Canadá también, el Kraken del podcast. Fabio, muchas gracias, mi hermano. Gracias, oyentes, gracias a todos. Y desde Melbourne, Australia, estuve yo, Guille. Muchísimas gracias. Los esperamos en un siguiente capítulo acá en Espacio Incierto. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.